El siguiente programa presenta principios que promueven la buena salud. No es nuestra intención reemplazar el cuidado médico profesional. Las opiniones e ideas expresadas pertenecen a los expositores. Es necesario que los televidentes lleguen a sus propias conclusiones acerca de la información presentada. Bienvenidos amigos a su programa Su Maravillosa Creación. Mi nombre es Andrés Ramírez. En este momento veremos un tema de moda, que es el estrés. ¿Qué es el estrés? El estrés es la reacción de nuestro sistema ante cualquier estímulo externo que requiera adaptación, ya sea estímulos agradables o estímulos desagradables. La reacción del sistema ante esos estímulos se llama estrés. Por ejemplo, hay un estímulo muy agradable, que es el matrimonio. Si yo me adapto al matrimonio, pues viviré una vida relajada y tranquila. Pero si me adapto al matrimonio, viviré un estado de tensión constante. Otro elemento que genera estrés, por ejemplo, elemento negativo, es el divorcio. Si yo me divorcio y me adapto a vivir divorciado, pues no tendré estrés. Pero si me adapto a estar divorciado, estaré en un estrés constante, que ya no se llama estrés, se llama distrés. El estrés tiene tres fases. La primera fase es la fase de alarma. Es la reacción natural, automática ante cualquier estímulo que uno recibe de imprevisto. Digamos, uno escucha un carro, un sonido, y es la reacción de alarma en esa primera fase del estrés. Y se prende un sistema de alerta donde capacita mi cuerpo para enfrentar esa situación, que se llama las suprarrenales. Es una glándula que está arriba de los riñones y genera una hormona llamada la adrenalina. Y hemos sentido nosotros el efecto de la adrenalina. Aumenta la frecuencia cardíaca, la boca se pone reseca. Ahora, es una reacción automática y natural. Si el estímulo persiste, entro en la segunda fase del estrés. ¿Cómo se llama? Distrés. Distrés es cuando la reacción de estrés se prolonga por más tiempo de lo normal. Nuestro cuerpo, Dios lo hizo de una forma maravillosa. Dice en la Biblia, porque tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Por eso el estrés no es malo, es una reacción inespecífica de nuestro cuerpo ante cualquier estímulo que esté exigiendo una adaptación. Si yo me adapto al estímulo para mantener un equilibrio, mientras el equilibrio se mantenga, el cuerpo se mantiene estable, se llama homeostasis. Por eso en esta primera fase del estrés es donde mi cuerpo, que es la alarma, reacciona de forma automática de nuestro sistema neurovegetativo y sistema nervioso autónomo. Y se producen estas hormonas, la catecolamina, que es la famosa adrenalina, que aumenta pues la frecuencia cardíaca, aumenta la irrigación de los músculos, el corazón y pulmón, reducción de la irrigación de la piel, mucosas y aparato digestivo. Y entro entonces en la segunda fase, que es el distrés, cuando mantener la respuesta del estrés, donde genero una hormona de la corteza suprarrenal llamada cortisol. Y otro que se llama aldosterona. Si esa segunda fase se prolonga por mucho tiempo, entro en la tercera fase, que es el agotamiento, que es el cansancio generalizado, confusión, indiferencia y depresión. Ahora, ¿qué condiciones están relacionadas con el distrés? Condiciones que se han relacionado con experiencias estresantes que no he resuelto. Recordemos, el distrés, que es diferente al estrés, es cuando una situación que me estresó no le pude dar una solución, o sea, no lo pude resolver, me quedo tenso. Entonces, el factor más común que genera eso es tensión muscular crónica con patrones musculares en guardia permanente. ¿Qué quiere decir eso? Estoy como si un perro me fuera a morder, o sea, en un estado de tracción. Y hay tensión muscular en la nuca, dolor de espalda, espasmos, dolores de cabeza, fatiga, tensión muscular generalizada, mialgias, dolores, fibromialgia, fibrositis.
entra a un estado, yo digo a los pacientes, pareciera que un perro la quiere morder porque está en estado de tracción. O sea, eso no es por estrés, eso es por distrés. ¿Y qué es distrés? Cuando la respuesta de estrés la prolonga por demasiado tiempo, por alguna situación que me estresó que no le di solución, o sea, me quedé trabado. Eso se llama ¿cómo? Distrés. Otro elemento cuando hay distrés es secreciones hormonales excesivas y crónicas. Las suprarrenales, que es una glándula que está en el riñón, produce la adrenalina, que genera una vasoconstricción de los vasos sanguíneos y la sangre dirigida a órganos que requieren mayor volumen sanguíneo por causa del estrés muscular. Y con el sistema digestivo no es la prioridad, hay una reducción de la sangre a ese nivel. Por ello, una persona, aunque coma sanamente, una dieta balanceada, una dieta, diríamos, vegetariana, si lo come bajo un estado de tensión constante, el flujo sanguíneo a su aparato digestivo va a reducirse. Yo no era un flujo sanguíneo adecuado al estómago, hígado, páncreas, o sea, y no sintetizo las hormonas, las sustancias que el cuerpo necesita, por muy saludable que sea mi comida, al no haber jugo digestivo, el jugo gástrico, no va a haber quien dirija la comida. Y aunque sea balanceada, nutritiva, no la voy a procesar adecuadamente. ¿Y qué va a pasar? Se va a fermentar, se va a echar a perder, generar gases, inflamación, y la absorción de nutrientes va a ser insuficiente para cubrir el gasto que yo tengo. Pero se ha visto que el comer manejando, o viendo televisión, o discutiendo, peleando, o venir del trabajo todo tenso y me siento a comer el mismo, pues por muy balanceada no voy a aprovechar ese alimento. Por eso es tan importante antes de comer, sobre todo al mediodía, hacer un descanso de unos 15 a 20 minutos para relajar el cuerpo y ayudar a que el flujo sanguíneo vaya adecuadamente a mi aparato digestivo y pueda prepararse para la digestión psíquica, gástrica e intestinal. También cuando estas descargas hormonales se ha visto que los que reducen el nivel del estrés o lo mantienen bajo control, tienen un 60% menos riesgo de sufrir un ataque cardíaco cerebral que aquellas personas que estén en un estado de ansiedad constante. Por ello, la adrenalina en sí, en una situación de alarma, me ayuda, pero descargas masivas, permanentes, ¿qué genera? Va generando que nuestro cuerpo, las arterias, al contracturarse, el flujo sanguíneo de estos órganos, pues se reduzca. Y al reducirse, ¿qué sucede? Pues un infarto. Hace poco, en donde vengo, en Monterrey, y una señora con su esposo pues caminando. De pronto su esposo se pasó rápido la avenida, un camión le pasó encima, su esposa se impresionó por eso y ahí cayó muerta de un infarto. Su esposo no se murió, solo las fracturas que tuvo, pero ella de la impresión, esa descarga masiva, se cerró la arteria que lleva la sangre y oxígeno al corazón y le dio un infarto. Por ello, descargas crónicas también generan problemas en el aparato digestivo. Hay otra hormona que produce las suprarrenales, que se llama el cortisol. Es una hormona que aumenta los niveles de glucosa, reduce la maduración y la respuesta inmunológica y aumenta los niveles de colesterol y triglicéridos. Mucho más que comer grasas. Hace un tiempo tuvimos una paciente que se internó, que tenía de colesterol 600, normales 180. Triglicéridos 1200, normales 150. Estuvo internada con una dieta vegetariana bajo todas las terapias que uno le da. Al mes de estar bajo estas terapias le tomé otro estudio y tenía colesterol 500, triglicéridos 1000, o sea, casi no le bajó. Pues ¿por qué no le bajó? Si está comiendo sanamente, está haciendo ejercicio, está haciendo sus terapias, tomando medicamentos depurativos, ¿por qué no le bajan los niveles? Entonces preguntando, empecé a investigar y ella me contó, fíjese que cuando mi esposo me trajo aquí a internar, pues estuvo checando el sanatorio, las instalaciones, y le dijo, fíjate bien, yo te voy a dejar aquí internada, pero mira, te voy a hablar en cualquier momento. Y si no me contestas al momento que yo te hable, pensará que estás metida con un paciente. ¿Se imagina cómo estuvo esa paciente todo este mes? ¿Un estado de qué? No de estrés, sino de distrés, en tensión constante. Y cuando su esposo le hablaba por teléfono y escuchaba por el altavoz su nombre, salía corriendo donde estaba. Entonces, en estado de tensión, que no es estrés, sino distrés constante, liberando esta hormona cortisol, ¿qué sucedió? Los niveles
era imposible que les bajara. Por eso, descargas masivas constantes de esas hormonas, aunque me pueden dañar, aunque en momentos de emergencia me sirven, pero a la larga me pueden perjudicar. Otra hormona que se produce en las adrenales es la aldosterona. La aldosterona aumenta la absorción del sodio y por lo tanto retengo líquido. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que cuando yo genero aldosterona, ¿qué sucede? No orino el sodio. La sal es cloruro de sodio. Entonces, al no orinar el sodio y retenerlo, ¿qué produce en el cuerpo? El mismo efecto de comer sal. Yo tengo pacientes que le digo, entre más se pelee con la báscula por bajar de peso, ¿qué va a suceder? Más va a subir de peso, porque al generar más aldosterona, no orinará el sodio, lo va a retener y va a retener más líquido. Y entre más líquido retenga, va a ser imposible que baje de peso. No importa lo estricto que hay una dieta, no importa lo que haga, la tensión por bajar le va a estar subiendo de peso. Ahora, ¿qué trastornos psicológicos se han relacionado no con el estrés, sino con el distrés? Que es cuando tuve un problema que no he resuelto. Entonces sufrirán varios tipos de alteraciones. Por ejemplo, psicológicas, cuadros de ansiedad, de depresión, de agresividad. Por ahí una persona cuando está muy agresiva, cuando está deprimida, cuando está ansiosa, ¿qué quiere decir? Que tiene un problema que le generó un conflicto, un estrés, una tensión y no lo pudo ¿qué? Resolver y lo quedó en tensión crónica. Otro elemento son a nivel interpersonal, trastornos en las relaciones con los demás, violencia verbal, violencia física, aislamiento, impaciencia. Y la más frecuente, pues la depresión. Produce fatiga constante, aburrimiento, incapacidad para disfrutar cosas que antes me eran placenteras, sentimientos generales de tristeza, problemas del sueño, ya sea por exceso o porque no puedo dormir, cavilos sobre mi pasado, cómo han salido las cosas, pesimismo sobre el futuro, pérdida del interés sexual, reacciones excesivas ante hechos familiares, problemas de concentración y memoria, desinterés por la comida, bajo de peso, excesos en la mesa, subo de peso, irritabilidad extrema, descuido de experiencia personal y frecuentes ideas de muerte. Y por lo tanto, en estado de distrés, tendencias a generar adicciones al alcohol, al tabaco, las drogas, alimentos chatarra. Son elementos para calmar un poco, no el estrés, sino el distrés. Ahora, nosotros cuando enfrentamos una situación estresante, tenemos respuestas ante esas situaciones. Tenemos 4. Una es, ante una situación que me está amenazando, puedo luchar o confrontar. Si no puedo luchar y confrontar, tengo otra alternativa, que es huir, que es la fuga. Ahora, si no puedo atacar, no puedo huir, tengo otra alternativa, que es adaptarme. Pero si no me adapto, no huyo y no confronto, tengo una cuarta alternativa, que es inmovilización, sostener, aguantar. Y esto se llama ¿cómo? Distrés. O sea, el distrés viene cuando yo decido no o confrontar, o huir, o adaptarme, sino cuando decido sostener la situación, que se llama distrés. Y esa de las 4 es la única que hace daño. Por eso, ¿qué factores causales pueden generar no el estrés, sino el distrés? Yo muchos pacientes me dicen, es que mi trabajo me estresa. Pero yo lo que les digo es, si los progenitores como cónyuges están desilusionados uno del otro y por lo tanto se sienten molestos, confusos y vacíos y desesperanzados, cualquier tensión externa tendrá un impacto mucho mayor. Si yo quiero resumir así en pocas palabras, lo que genera el distrés es esto. El tratar de querer ejercer control en lo que no tengo control hace que pierda el control en lo que sí tengo control. Con esta pequeña expresión yo puedo resumir todas las causas, no del estrés, sino del distrés. El tratar de ejercer control en lo que no tengo control hace que pierda el control en lo que sí tengo control. Por ejemplo, quiero controlar que mi esposo, mi esposa o mis hijos hagan lo que yo creo que es lo mejor. Entonces, el tratar de ejercer el control en eso que no hay manera que yo controle, ¿qué genera? Que pierda el control en lo que sí tengo control, que es, se me sube la presión arterial, se sube el nivel de glucosa, me duele el cuerpo, o sea,
Pierde el control en lo que sí tengo control, que es mi bienestar. Por eso, cuando yo tengo un paciente y me dice, estoy estresado, estoy bajo mucha tensión, o sufro esta situación o aquella, al preguntarle unas cositas, yo siempre encuentro eso, que el tratar de ejercer el control en lo que no tengo control, hace que sí pierda el control en lo que sí tengo control. Clásicamente yo he tenido varios pacientes que por eso se enferman, por la frustración, el enojo, el malestar que les genera el tratar de querer controlar lo que ni Dios puede controlar. Por eso Dios nos dio a otros libre albedrío. O sea, Él nos dice lo que es bueno y lo que es malo. Nos dice, mira hijo, te conviene irte por acá, te conviene irte por allá no te conviene, por acá sí te conviene. Ahora, yo te aconsejo te vas por acá, pero tú tienes que hacer tu elección. Dios nos da libre albedrío. Pero hay personas que no permiten que las personas tengan elecciones. Por eso la frustración y el enojo y el malestar que eso me genera por no poder controlar lo que ni Dios controla, hace que pierda el control de mi salud y el que se enferma soy yo. ¿Qué puedo hacer para cambiar y tener solo en la vida estrés, pero nunca distrés? Para comprenderlo hay que ser conscientes que la meta no es evitar el estrés, porque el estrés es normal, sino la meta es mantenerlo en límites controlables y usarlo para nuestra ventaja cuando sea posible. ¿Saben quién nunca en la vida se estresa? ¿Saben quién nunca se estresa? El que está muerto. Él no se estresa. Así que si no quiere estresarse, pues tiene que morirse, porque el estrés no hace daño a nadie, es algo normal. El estrés no está afuera, el estrés está dentro. El estrés es nuestra respuesta a las situaciones cambiantes de la vida diaria y puede modificarse. No el estímulo que recibo, sino cómo yo decido reaccionar al estímulo. ¿Qué es lo que hay que cambiar? No el estímulo, sino la reacción del estímulo. Por eso yo tengo que recordar que el cambio de la respuesta puedo estar bajo mi control. Y son 3 elementos: la percepción, la disposición y la experiencia. ¿Qué quiere decir? La percepción. La percepción es lo que está en nuestra mente. Es la función psíquica que permite a nuestro organismo, a través de los órganos de los sentidos, recibir, elaborar, interpretar información proveniente de nuestro entorno. O sea, es lo que está en nuestra mente. Una persona con una buena habilidad, con una buena percepción de lo que está alrededor suyo, de lo que por sus sentidos recibe de información, una persona que lee su Biblia, que ora, tiene una buena percepción del mundo en el que está viviendo, del entorno, de todo lo que está sucediendo, lógicamente se estresa menos. Entonces, lo que uno modifica no es el estímulo externo, sino nuestra respuesta al estímulo. Uno es la percepción. Número 2, la disposición, o sea, la habilidad, la soltura para hacer algo, la aptitud, el talento, la facilidad, la habilidad, el ingenio, la capacidad, la capacitación, la inclinación para poder hacer algo. Entonces, una persona con una buena disposición, con una buena habilidad, porque tiene experiencias pasadas, pues se estresa menos. Entonces, lo que trato de cambiar no es el estímulo que me viene, sino cómo yo reacciono. Entonces, entre más habilidad tenga, entre mejor disposición tenga, pues me voy a estresar menos. Y el tercer elemento es la experiencia. Experiencia es la enseñanza que se adquiere con la práctica, acontecimientos que se viven, del que se aprende algo. Un escritor dijo, un fracasado es un hombre que ha cometido un error y que no es capaz de convertirlo en experiencias. Porque los errores, los fracasos, las frustraciones, las desilusiones, los reveses son parte normal de la vida. Y el objetivo de ellas es aprender de ellas. Hay 2 formas de aprender. Por experiencia de otros, como dice en la Biblia, esto que se escribe es para tu enseñanza, para que aprendas y no experimentes algo que ya está demostrado que produce esto, o por experiencias propias. Claro, es más doloroso en experiencias propias, pero
Yo siempre le comento a mi esposa, para mí lo importante de mis hijos no es que sean triunfadores, sino qué harán cuando tengan un revés, cuando tengan un fracaso. ¿Qué harán en ese momento difícil? ¿Qué harán? ¿Se quedarán tirados o decidirán volver a intentar levantarse, intentar salir adelante? Por eso, lo que uno trata de cambiar entonces no son los estímulos que me rodean, porque esos están fuera de mi control. ¿Qué es lo que trato de hacer? Trato de entonces de controlar cómo yo decido qué responder a los estímulos externos. O sea, eso está bajo mi control. Cómo yo respondo a ese estímulo y no tanto cambiar el estímulo que está fuera de mi control. Por ello, cuando yo trato de ejercer control en lo que está fuera de mi control, que es lo que me rodea, pero el control en lo que tengo control, que es mi salud física y mental. Por eso el distrés, recordemos, solo viene cuando mi respuesta fue inadecuada. Porque recordemos, no podemos controlar los sucesos de la vida diaria, pero sí nuestra respuesta a los sucesos de la vida. Si el estrés nos destruye o no, depende de nuestra respuesta, lo adaptable, lo flexible que seamos. Por ello, el estrés no ha matado a nadie. El estrés no ha enfermado a nadie. El estrés es parte de la vida diaria. Lo que enferma a las personas no es el estrés, sino el distrés, cuando su respuesta fue inadecuada, cuando esa reacción la mantuvieron por mucho tiempo, ya sea o porque no huyeron de la situación, o no confrontaron el problema, o no se adaptaron al problema, sino solo decidieron estarse aguantando, manteniendo, sosteniendo. Eso es lo que enferma, el estarse aguantando, sosteniendo una situación, ya sea porque no confronto, bueno, pues ¿cuál es tu problema? O si no puedo, pues me voy corriendo. Y si no, pues Dios me dio la habilidad de razonar y pensar cómo me adapto a esta situación. Por eso una de las definiciones de inteligencia es la habilidad que tenga una persona de adaptarse a los entornos, por muy adversos que sean, es la habilidad de adaptarme a esos entornos tan adversos. Entonces, a mayor habilidad tengo de adaptación, pues me estreso menos. Por ello, el estrés, recordemos, es los estímulos externos, que están fuera de mi control. Lo que yo puedo controlar es cómo yo decido cómo reaccionar, responder a eso. Entonces, si tengo una buena percepción de la vida, y de ahí ayuda bastante la lectura de la Biblia, porque me da una idea más clara de la percepción del mundo en que uno le tocó vivir. Si tengo una buena disposición en la vida, una buena actitud. A mí me gusta observar a los pacientes y yo con observar lo que hacen, yo puedo predecir a veces quién podrá recuperarse y quién no. Hay enfermos que tienen una mala actitud, una mala disposición, siempre se andan quejando, no se adaptan a una situación, quieren todo a como les gusta. Entonces son pacientes que siempre viven un estado de ¿qué? No de estrés, sino de ¿qué? De distrés, o sea, de tensión. No se sueltan, no se aflojan, la sangre no fluye libremente, el impulso eléctrico no corre adecuadamente y el cuerpo está siempre en una fase de tensión. Y en esa fase de tensión constante es imposible que un paciente logre curarse. Por ello, es importante recordar que el estrés no hace daño. ¿Qué hace daño? El estar sosteniendo esa respuesta por demasiado tiempo. ¿Y eso cómo se llama? Distrés. Por eso una persona, cuando tiene, por lo tanto, una buena actitud, una buena disposición, tiene la disposición de aprender, de conocer, de investigar. Yo a los pacientes, si no sabe, pregunte, porque aquí no dividamos la mente, pregunte. Si tiene una duda, pregunte. Si tiene una duda, pregunte. Entonces, si yo tengo una buena disposición y me adapto al entorno, por muy adverso que sea, con la gracia de Dios, que Él me da la capacidad de adaptación, porque la Biblia así lo dice San Pablo. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a adaptarme, o sea, a estar contento en cualquier situación que me encuentre. Sé vivir con abundancia, sé vivir con escasez, con hambre, saciado. He aprendido a estar contento, o sea, a adaptarme a cualquier situación que yo tenga. Porque aprendí el secreto de esa adaptación. ¿Y cuál es ese secreto? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él nos da la fuerza para adaptarnos
a cualquier situación. Si Dios permitió que pasara por esa situación, es porque Él vio que tengo la capacidad de adaptarme y aprender lecciones que a través de ese sufrimiento solamente pude haber aprendido. Yo al ver hacia el pasado me doy cuenta que en situaciones en la vida muy complicadas que he vivido, de mucha presión, donde a veces sentí que el mundo se me cayó encima, esas situaciones muy complicadas, muy difíciles, siempre me recuerdo algo que mi padre me decía: ten a Dios en primer lugar. Porque si por alguna circunstancia algo en la vida te pase, no te vas a querer morir ni suicidar o desahogarte en los vicios, sino aférrate de Dios. Por eso San Pablo dice: he aprendido, porque he vivido situaciones, y en base a situaciones aprendí a adaptarme a cualquier elemento que la vida me ofrezca. Como médico que tengo algunos años ejerciendo esta profesión, cuando recién empecé a trabajar en la clínica, tenía mucho conocimiento, pero nula experiencia. Y yo no sé si era casualidad o era a propósito. Cuando estaba trabajando en el sanatorio, mi papá salía de viaje. Yo no sé por qué, en esas semanas que salía pasaba algo. Se moría un paciente, se complicaba una situación. Y cuando no había papá, ¿qué tuve que hacer? Pues aprender a qué, hacerle frente a la situación. Al principio, lógicamente, me generó tensión, molestia, porque es más cómodo pues que él se encargue. Pero al no haber nadie, pues ¿qué tuve que hacer? Pues aprender. Eso se llama la experiencia. La experiencia solo se obtiene viviendo situaciones. Por ello, a mayor experiencia en la vida tengo, menos me estreso. A mayores situaciones he pasado, menos me estreso. Si en ellas aprendí a confiar en Dios. Por eso, querido amigo, querida amiga, recuerda lo siguiente: el verdadero gozo no deriva de la ausencia del estrés, sino de la presencia de Dios en nuestras vidas. Ese es el verdadero gozo. Cuando Dios está en mi vida, me capacita para tener la habilidad de adaptarme a cualquier elemento que la vida me ofrezca. Recordando que Él me da la fuerza, me da la capacidad para adaptarme a esa situación. Entonces lo que modifico no es el entorno, sino mi reacción a ese entorno. Por ello, recuerda entonces, nuestro cuerpo, nuestra mente, Dios lo hizo de una forma maravillosa, perfecta, con la capacidad de adaptarse a las situaciones que nos enfrentamos diariamente. Y cuando tenemos esa habilidad por la gracia de Dios, sufriremos solo estrés, pero no distrés. Y mucho menos caeremos en la tercera fase, que es el agotamiento, donde el sistema ya claudicó. Solo tendremos entonces estrés. Entonces recuerda, el estrés no hace daño, sino el distrés. Por ello, si te acercas a Dios y aprendes a confiar en Él, cualquier evento que la vida te ofrezca, tendrás la habilidad de adaptarte positivamente. Que Dios te bendiga en tu vida diaria.